Nos comentaba el Padre José, a tener como vigilia de Pentecostés. A partir de las líneas también que hemos tomado como congregación, parte como familia de la cruz, en el seguimiento de Jesús, como en la línea de misión que tenemos, profundizar en la categoría de pueblo sacerdotal, generando procesos de santidad e impulsando con fuerza el compromiso de la solidaridad. Estas tres categorías, las categorías o líneas de acción, vamos a tomarlas cada día. A mí me toca tomar la primera, tocar hoy la reflexión, el Espíritu Santo y la construcción del pueblo sacerdotal. Estamos aquí mismo, todavía en nuestra capilla. Esta otra parte de la capilla tal vez no la conocían, en la otra pared. Y quise tomarla porque está el vitral de Nuestra Señora de Pentecostés. El triduo es en vistas a prepararnos a la vigilia al día de Pentecostés. Y vemos a nuestra Madre, la Virgen María, con la venida del Espíritu Santo. Entonces es que ella también nos acompañe, ¿no? Ella que junto con los apóstoles estuvo esperando la venida de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, Pentecostés. Y que la necesita, porque ella, pues a partir de ahí, vemos la advocación de ella, de Nuestra Señora de la Soledad. Tiene en sí, a ti una espada te atravesará el alma, ¿no? El corazón. Necesitamos al Espíritu siempre para que nuestra vida nos acompañe. En esta reflexión, el Espíritu Santo y la construcción del pueblo sacerdotal, quiero tomar de base una audiencia general que tuvo el Papa Juan Pablo II, 16 de agosto de 1989, que hablaba previo, como en este aspecto de después de Pentecostés, hablaba de este pueblo sacerdotal que lo forma el Espíritu Santo. Y también quiero tomar de base el libro de Ricardo Simbrón, Misionero del Espíritu Santo, que es La Espiritualidad de la Cruz, Editorial La Cruz. Partimos. Pentecostés. ¿Qué es lo que sucede en Pentecostés? Están los apóstoles reunidos. Junto con ellos está también la Virgen María, la primera comunidad cristiana. En compañía de María están en oración. ¿Y qué es? Reciben la gracia del Espíritu Santo. La promesa de Jesús, después de la ascensión que celebramos el domingo pasado, quédense porque les enviaré el Espíritu Santo. Se va a cumplir. En ese día, el Espíritu Santo, podría decirse, es el que va a impulsar a esta comunidad y va a dar forma a la iglesia. Muchas veces el día de Pentecostés decimos es el inicio de la iglesia, porque es sostenida, iluminada, guiada por el Espíritu Santo. Es el pueblo sacerdotal. En ese día se revela al mundo la iglesia que había brotado de la muerte del Redentor. Ahora, quisiéramos mostrar esta venida del Espíritu Santo como la realización de esta nueva alianza establecida por Jesús. La sangre de Cristo da inicio a este nuevo pueblo de Dios. Es el que se alimenta con la Eucaristía. Este pueblo de Dios, comunidad, ha sido santificado en Cristo Jesús. Voy a tomar unos textos que nos ayudan mucho a centrar este aspecto del pueblo sacerdotal y que son muy pocos tal vez los que encontramos en la Biblia, pero que son una centralidad. El por qué por Jesús se recibe y se participa de un pueblo sacerdotal que tiene una tradición muy antigua desde el Éxodo, pero que sin embargo ya nos comenta que estamos santificados en Cristo Jesús. En la primera carta a los Corintios encontramos esta alusión y también la encontramos en la segunda, se puede decirse, primera carta de Pedro, esto que comenta, ¿no? Donde ustedes, en cambio, son descendencia elegida, reino de sacerdotes y nación santa,
pueblo adquirido en posesión para anunciar las grandezas del Dios que los llamó de la oscuridad a su luz admirable. Es muy importante, porque esa base la encontramos desde el Antiguo Testamento. Son un pueblo adquirido en posesión para anunciar las grandezas del que los llamó de la oscuridad a su luz admirable. Hace referencia también, podríamos decir, a libros del Éxodo, que tiene esa base también, donde ahora bien dice en el capítulo 19 de Éxodo: si me obedecen fielmente y guardan mi alianza, ustedes serán el pueblo de mi propiedad entre todos los pueblos de toda la tierra. Serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Es decir, las promesas de Dios se van dando y se llegan a su plenitud en Cristo Jesús, porque ahora tienen la fuerza del Espíritu. Todo esto ha sucedido en virtud del Espíritu Santo. Cuando decimos un pueblo de su propiedad, es un pueblo de Dios, es un pueblo consagrado a Dios. Lo de Dios es decir, es de Dios. Para captar plenamente este significado y esta verdad anunciada por los apóstoles Pedro y Pablo, aún en estas citas, el poder ver también aún en el libro del Apocalipsis esa base, podemos entonces confiar que ya está toda la historia de salvación, se puede decirse, realizada, y que nosotros estamos dentro de esa historia de salvación, donde el Cordero que ha dado su vida nos hace participar de ella. Eres digno, dice el libro del Apocalipsis al Cordero, de recibir el libro, de romper sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y los constituiste en reino para nuestro Dios y en sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Es decir, la acción de Dios se ha cumplido. Falta esta parte de nosotros, de poder participar más plenamente en este pueblo sacerdotal. En ese aspecto vemos ya desde la raíz en el Antiguo Testamento esa base, esa primera comunidad, es el pueblo de Israel. En ese texto se ha fundado, donde el Señor dice que los ha sacado de Egipto para hacer una alianza con ellos, un pacto, un compromiso, pero que parte de una iniciativa de Dios. Él es el que toma la iniciativa. Dios y Señor es quien elige a Israel como su pueblo, de forma que el pueblo se convierta en su propiedad, mientras Él mismo será ahora en adelante su Dios. Por tanto, ahora, pues si de veras escuchan, dice la palabra, mi voz, y guardan mi alianza, ustedes serán mi propiedad personal, porque mía es toda la tierra. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa, lo que leímos hace un momento. Es Dios la iniciativa y el pueblo lo que necesita es decir, acepto, Señor. Entonces guardamos una alianza con Él. Entonces serás parte de mí, parte mía. Por eso de ahí tiene la base el pueblo de Israel, el Shema Israel, escucha Israel, al Señor tu Dios amarás con todo tu corazón, con toda alma, con toda tu fuerza, porque le perteneces a Él. Por tanto leemos ahora pues que si de veras escuchamos esa voz del Señor, lo seguiremos. Es la elección que brota y exclusivamente del amor del Señor, gratuitamente. En eso vemos que pide que se haga este juramento, porque el Señor los ha librado de la esclavitud. Ya no tienes esta esclavitud de depender, como estaba el pueblo de Israel en Egipto, pero de la esclavitud que ahora nosotros tenemos de no ser libres para el amor, para la caridad, para la comunión, de no ser libres para Dios. Por él Israel se ha convertido en un pueblo del Señor que le pide una reciprocidad a esa alianza.
en eso hacemos un énfasis en que a partir de entonces se habla mucho de este pueblo de sacerdotes, un pueblo santo. El día de mañana veremos esa línea de la santidad que va muy unida a consagración, a sacerdocio, del pueblo sacerdotal. Se da a este pueblo que es más propio a veces este sentido consagrado a Dios. Israel está llamado a ser un pueblo de sacerdotes. Ustedes serán llamados sacerdotes de Yahvé, ministros de nuestro Dios. Son pocos los textos, pero quiero anunciarlos. En Isaías también se hace esa referencia. Y hacia el final de los libros de Isaías, en el capítulo 61, hace este comentario. A ustedes los llamarán sacerdotes del Señor y les darán el nombre de ministros de nuestro Dios. Para que veamos que es un proceso el que van teniendo. Y ahora con la presencia de nuestro Señor Jesucristo, pues es una nueva alianza. Vemos ahora para nosotros el Nuevo Testamento, sobre todo como familia de la cruz, de la espiritualidad de la cruz, que se centra en ver a Cristo sacerdote y víctima. La parte fundamental la tenemos en la carta a los Hebreos, donde el capítulo 10 comenta: por eso Cristo al entrar a este mundo dijo, tú no has querido sacrificios ni oblación, en cambio me has dado un cuerpo. No has mirado con agrado los holocaustos ni los sacrificios expiatorios. Entonces dije, aquí estoy, Señor, yo vengo, como está escrito en el libro de la ley, para hacer, Dios, tu voluntad. Es el pueblo escogido, por gratitud, por amor. Dios escogió un pueblo, le pide que cumpla una alianza, donde es el tenerlo a Él como centro, y el tratar de hacer su voluntad, que lo hace en esta, podría decir, decálogo, de respetar a los demás, de no matar, de no agredir, de poder vivir en una comunión con el otro, y que ahora vemos en este Nuevo Testamento donde decimos a un Jesús que quiere en todo buscar la voluntad del Señor. Ser propiedad de Él es hacer la voluntad de Él, es entrar en sintonía con Él, es continuar la obra que Él nos ha enviado. Aquí estoy yo, Señor, para hacer tu voluntad, dice Jesús. Declara abolido el primer régimen para establecer el segundo, y en virtud de esta voluntad quedamos santificados por la ablación del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez para siempre. Cada sacerdote se presenta a veces diariamente en el Antiguo Testamento para el perdón de sus pecados, pero ahora con Jesús ya son totalmente ineficaces. Cristo, en cambio, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, se sentó para siempre a la derecha del Padre. Entró en la profundidad de la vida. Y ahora es Él quien intercede por nosotros. Es nuestro mediador, el hombre Dios, que en cada Eucaristía sigue alimentándonos, siguen invitándonos a consagrarnos a Él como sacerdotes. Por el bautismo participamos de la vida de Cristo. En ese sentido, este texto que lo hace vida Jesús, donde dice, llegó a este mundo, se entregó al Padre como única ofrenda que le es grata, la cual había de superar y abolir todos los antiguos sacrificios. Termina esa antigua alianza para comenzar una nueva, sellada con la sangre de Cristo. Lo hemos escuchado hasta el final en el Apocalipsis. Es decir, esta ofrenda sigue siendo presente. Entendemos pues que el sacerdocio de Jesús se consumó en su sacrificio en la cruz, pero toda su vida fue entrega y oblación al Padre. Es decir, toda su vida fue sacerdote Jesús, porque siempre fue oblación y entrega al Padre. Eso es lo que nos hace ser sacerdotes en Cristo, consagrados para Él. Y esto es por la acción del Espíritu. Que su sacerdocio no proviene de ningún rito. Su sacerdocio no es otra cosa que su amor incondicional al Padre. Ese amor es en esencia el Espíritu Santo.
el cual no se realizó no solo se realizó en el misterio de la encarnación, donde tenemos a nuestra Madre, la Virgen María, sino que el Espíritu Santo lo ungió como Mesías, como Salvador, como Señor. En todo lo condujo la obediencia hasta la muerte en cruz. Claramente lo sigue expresando la Escritura. La carta a los Hebreos ahora nos habla en el capítulo 9, en el versículo 14 y 15. Cuanto más la sangre de Cristo, que por la obra del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para permitirnos tributar culto al Dios viviente. Por eso Cristo es mediador de una nueva alianza entre Dios y los hombres, a fin de que, habiendo muerto para redención de los pecados cometidos en la primera alianza, los que son llamados reciben la herencia eterna que ha sido prometida. Cristo empieza esta nueva alianza, o al ofrecer su vida, al ser esta, puede decirse, entrega por los hombres, sus hermanos, a Dios, nos abre este nuevo camino. A partir de la resurrección de Cristo, nos hace participar de una vida nueva en Él, porque nos ha dado su Espíritu. Él, se puede decirse, esos signos a veces que tenemos muchos en la Biblia, donde en el momento de su muerte se rompe esa cortina, esa separación que hay en el templo, en el santo santuario, porque ya no hay nada que nos separe del Padre, de Dios. Ahora Él es el que abre ese nuevo camino para entrar con Él. Cuando entramos en oración, como Jesús nos ha enseñado, encontramos a Dios nuestro Padre. Cuando nos alimentamos de Él, cuando escuchamos su palabra, cuando ofrecemos todo lo que vivimos con Jesús. Entonces es el pueblo sacerdotal que hace la voluntad de Dios, construye el reino de Dios. Es por obra del Espíritu Santo. A veces ver lo fundamental del sacerdocio de Cristo, que nos hace partícipes de su vida. A partir del bautismo participamos de Cristo sacerdote, Cristo profeta y Cristo Señor, Cristo Rey. Pero a veces para nosotros se nos complica cuando nos decimos que somos sacerdotes todos los que somos bautizados. Comenta el padre Ricardo Simbrón, dice: cuando nosotros pensamos en un sacerdote, pensamos luego en que es alguien que es un clérigo con sotana. Hoy vengo como religioso, pero el hecho, cuando decimos un sacerdote, dibújame un sacerdote. Luego ponemos una persona, un hombre con una sotana, y decimos, es el sacerdote, ¿no? Ese es el sacerdote ministerial. Pero a veces nos quedamos como con esa figura. Y cuando nosotros vemos qué es lo fundamental, en realidad dice, sabemos que el sacerdote, por la unción que hace el obispo, por poner la imposición de sus manos, que pide la acción del Espíritu Santo, lo hace participar ahora para poder, en nombre de Jesús, perdonar los pecados, consagrar el pan y el vino, etc. Pero eso es como un servicio, ¿no?, que hace. Pero ¿qué es lo que verdaderamente nos convierte a nosotros, a todos los bautizados, el ser sacerdotes? La vida de Jesús. Y es en ese sentido, aunque el sacerdote, podríamos decir, haya recibido la imposición de las manos y participe de esta acción de Jesús, pero si este hombre no se entrega a Dios y no está consagrado al servicio de sus hermanos, podríamos decir que la acción del Espíritu Santo no la deja actuar en él. Que la acción del Espíritu Santo nos hace sacerdotes cuando nosotros
continuamos la obra de Cristo. Cuando nosotros en ese aspecto seguimos en esa labor de entregados a Dios y entregados a nuestros hermanos. Esa acción solo la hace el Espíritu Santo. Es una gracia que decir. ¿Por qué? Porque es el espíritu de amor, el espíritu de comunión que nos hace compartir la vida con los otros. Entonces sí somos un pueblo sacerdotal. Y eso es ese nos hace, por eso escuchamos después otros textos de Pablo que nos habla que somos estas piedras vivas, ¿no? Ahorita lo voy a retomar ahora como nueva alianza, ¿no? Entonces ustedes, dice San Pedro en la primera carta, desarrolla ampliamente esta verdad. También ustedes, cual piedras vivas, entran en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Primero la carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, ¿no? Ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Hemos sido llamados con la voz del Evangelio, con el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Pedro. Estas cartas que poco vemos de Pedro toman mucho este sentido sacerdotal que nos hace participar. Nos podemos imaginar piedras vivas, ¿no? Pablo maneja mucho el aspecto del cuerpo de Cristo como cabeza y cada uno un miembro. Pedro maneja este edificio espiritual como piedras vivas que edificamos esta construcción por el Espíritu Santo, donde la piedra angular es Cristo. Eso es lo que nos hace participar como pueblo sacerdotal desde la palabra de Dios. En ese sentido, ahora en esa nueva alianza se establece, por como comentábamos, el ofrecimiento de la vida de Cristo. Hay muchas cosas que podemos decir y que se dicen en la Biblia porque todo es por Jesús. Quiero decir 3 textos rapidísimos por el ofrecimiento de la vida de Cristo. El amor que siento por Cristo me motiva fuertemente a pensar que solo Él murió por todos. Corintios. 1 Corintios. Yo vivo con la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. 1 Juan. Es decir, por el ofrecimiento de la vida de Cristo. Que en la espiritual de la cruz dice mucho. Ofréceme y ofrécete. En estas referencias, podría decirse, de la Biblia, podemos después ver también el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, en el número 10, hace mucha referencia también a esto. Pero, por haber tenido nosotros tan poco tiempo, quiero, como familia de la cruz, tomar un texto de la cuenta de conciencia de Conchita. Ella recibe su gracia central de la encarnación mística 25 de marzo de 1906. Unos meses después, estamos hablando 21 de junio de 1906, en el tomo 22 de su cuenta de conciencia, le dice esto el Señor. Tú eres mi altar y serás también mi víctima. En mi unión, ofrécete y ofréceme a cada instante al Eterno Padre, con el fin tan noble de salvar a las almas y darle gloria. Olvídate de todo, hasta de ti misma, y que ésta sea tu ocupación constante. Tienes una misión sublime, la misión del sacerdote. Y mira a mi bondad y agradécela, que sin saberlo tú, te he dado lo que tanto has anhelado y aún más, el poder ser en cierta manera sacerdote, no teniéndome en tus manos, pero sí en tu corazón y sin apartarme jamás. Pero cumple con el fin grandioso de esta gracia que, como ves, no solo es para ti, sino universal. Diré
obligándote a que con toda la pureza que puedas existir, seas al mismo tiempo altar y víctima, la cual consuma en el holocausto que te plazca la otra víctima, única que puede salvar al mundo. También esta gracia, hija, es el eco de aquel grito de tu corazón que conmovió mis entrañas, haciendo venir al mundo las obras de la cruz, que son las obras de salvación. Tú me pedías que salvara a los hombres, y yo he venido de nuevo a salvarlos por medio de estas obras. En tu corazón miles de almas se unirán a este nuevo empuje de mi bondad y de mi corazón. Qué grandes en ese sentido. Tendrán mi corazón un consuelo, mi iglesia una ayuda, y mi Padre gloria, y el Espíritu Santo almas. Un texto bellísimo, donde el Señor le dice a Conchita, 1906, ¿no? Concilio Vaticano II es 1962, 65, donde ya le hace partícipe, dices, porque te entregas con Jesús, participas de este sacerdocio. Y ese texto dice, he venido de aquel grito, eco de aquel grito de tu corazón. Nos hace recordar cálidamente estos textos como familia, aquel inicio de la espiritualidad, 14 de enero 1894, donde nuestra madre se marca para pertenecerle a Jesús, y donde ese grito que sale de su corazón, Jesús Salvador de los hombres, sálvalos. Es el Señor que le está respondiendo, es el Señor que le está diciendo, cumplo lo que digo. Y es Él que nos invita en ese sentido pues, a participar como pueblo sacerdotal y más como espiritual de la cruz. O sea, ofrecer todo lo que vivimos junto con Él. No lo dice ya el Vaticano, lo quiero, nada más dice ese texto muy importante, Lumen Gentium número 10, 3 renglones. Los bautizados, en efecto, son consagrados por la regeneración y la unción del Espíritu Santo, como casa espiritual y sacerdocio santo, para que por medio de todas las obras del hombre cristiano ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien el poder de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Está la base de Pedro, de las cartas de Pedro, está la base de toda se puede decir, la escritura, sobre todo de la vida de Jesús. Y en eso podemos pues empezar a prepararnos en Pentecostés, porque todo esto es por la acción del Espíritu Santo. Pues muchas gracias. Así como empecé con el cuadro de la Virgen María en este vitral, quiero decirles que ella es la sacerdote por excelencia, madre de Cristo sacerdote, porque es también la madre, puede decirse, del todo el pueblo sacerdotal. Texto de la cuenta de conciencia, 1932. María tuvo la encarnación mística antes que la encarnación real, y esta clase de unión no se extinguió en su alma no se extinguió en su alma y antes se agigantó, creciendo en ella hasta su muerte. Tuvo esa gracia de la encarnación antes de haber ya tenido a Jesús. Incompleta estaría mi iglesia sin María, incompleta las misas, es decir, sin su sacrificio en los altares unidos al mío. ¿Verdad, Concha, que me vas a amar y a sufrir en unión maternal con María? Ella nunca ha dejado de ser sacerdote, porque continúa ofreciéndome y ofreciéndose en mi unión por la iglesia. En su corazón de madre, expansivo para todos, caben los sacerdotes de todo tipo. En un solo corazón, sentir sus anhelos por la gloria de mi Padre. Pues es esa unión que tenemos. El ofrecimiento de la vida de Conchita hace que salga ese grito: Jesús Salvador de los hombres, sálvalos. Y un gran misionero, el primer misionero, el molde, Félix de Jesús, con su amor a María,
Por eso nos dice, con María todo, sin ella nada. Pues gracias, hermanos. Mañana vamos a continuar. Mañana toca el aspecto de el pueblo en ese sentido, en este proceso de santidad. Pues que pasen una buena noche. Nos despedimos.